¿Sabes esa sensación de que el suelo que pisas, en realidad, se está deshaciendo en arenas movedizas? Así es la vida en Cholula. Aquí crecemos oyendo que la fe es nuestra mayor fortaleza, que bajo cada cúpula de las 365 iglesias de la ciudad, nuestra salvación está garantizada. Pero mírame bien a los ojos cansados y dime, ¿qué es la fe cuando la persona que la predica es la misma que destruye tu familia? Aquí, bajo el sol que ilumina los colores vibrantes de nuestras casas, se esconde un secreto tan sombrío que el aire mismo parece más pesado, difícil de respirar. Las calles empedradas que llevan a la iglesia principal susurran promesas rotas y silencios forzados. Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber cómo te llamas y desde dónde nos acompañas en esta historia. Cuéntame en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga, mijo. La vida en Cholula es un cuadro pintado con los colores de la devoción y la tradición, pero si te acercas demasiado, vas a notar las grietas. Las mujeres aquí llevan sus rebozos con la cabeza bien en alto, pero sus miradas cargan el peso de generaciones de secretos. Te saludan con una sonrisa dulce, pero sus ojos hablan de un dolor que aprendieron a tragarse, a esconder bajo la falda más bonita. No hablamos de las cosas feas, porque la vergüenza es como una herencia maldita que se pasa de madre a hija, pero por dentro lo sabemos. Yo siempre lo supe. Why mi silencio por mucho tiempo fue mi penitencia. Esa penitencia me corroe por dentro, un veneno lento que me quita el aliento. Me volví un fantasma en mi propia casa, un retrato en blanco y negro de una vida que debería haber sido llena de color y alegría. Mi nieta, Isabela, me mira con sus ojos llenos de admiración y amor, y siento un punzante en el pecho. Ella no sabe lo que se esconde bajo nuestro techo, lo que la familia ocultó para mantener una imagen perfecta ante la... Me ve como la abuela fuerte y devota, el pilar de una familia, pero no sabe que ese pilar está podrido por dentro. Y ese secreto es una cruz que cargo sola, hasta ahora. Mi casa, en el corazón de Cholula, debería ser un refugio, pero se ha convertido en una cárcel. Las paredes de adobe, que deberían protegerme del mundo solo mi Aislinn. Cada mañana, el canto de los pájaros me recuerda la belleza de la vida allá afuera, pero el olor a incienso que viene de la iglesia me trae de vuelta a mi infierno particular. Me quedo mirando el retrato de mi hija Rosa, sonriendo, con esos ojos que parecen implorar justicia. Ella era la vida, la alegría, la inocencia. Su risa resonaba por la casa, pero ahora todo lo que queda es un silencio pesado y el eco de una traición que nadie quiere oír. Veo a Isabela, mi nieta de 16 años, y veo a Rosa Ann, la misma curiosidad en la mirada, la misma ingenuidad, y el miedo me congela. Miedo de que el ciclo se repita, miedo de que la misma hipocresía que le quitó la vida a mi hija, le robe el alma a mi nieta. Cada día que pasa, me siento más vieja, más débil, pero una furia silenciosa crece dentro de mí. Una furia que no me deja dormir, que me hace cuestionar cada oración que he rezado. ¿Será que Dios perdona el pecado de quien se esconde detrás de una sotana? ¿Será que se olvidó de nosotros? Esa furia, ese rencor que se enraizó en mí como una mala hierba, es lo que me mueve ahora. Ya no soy la vieja Amalia, resignada y callada. Soy la sombra de una madre que perdió a su hija de la manera más cruel e injusta. Soy la abuela que juró proteger a su nieta a toda costa, aunque para eso tenga que romper la fachada de paz y religiosidad de este pueblo. El pueblo que tanto amé y que ahora veo como una jaula, donde todos son cómplices de una forma u otra, de una mentira. El silencio es el arma más potente de los cobardes. Y en Cholula, todos se especializaron en usarlo. El silencio de mi madre, que prefirió el dinero y el estatus social a la honra de su propia nieta. El silencio del padre, que usó su posición para cometer atrocidades. Y mi silencio por años que me hizo tan cómplice como todos ellos, pero el eco del sufrimiento de Rosa, que oigo en mis pesadillas, ya no me deja callar. Es un grito que se convirtió en mi propósito de vida.
es lo que me empuja al borde del abismo. Las iglesias de Cholula son el escenario perfecto para nuestra tragedia. Sus paredes de piedra esconden pecados, y sus campanas, que tocan a cada hora, no son una invitación a la oración, sino un recordatorio de lo que se perdió. Lo que no saben es que la campana más alta, la que anuncia nuestra tragedia, todavía no ha sonado. Y yo seré la persona que la hará sonar. Soy Amalia Vargas, una mujer que por mucho tiempo aceptó su suerte. Pero el tiempo de la aceptación se acabó. Ahora es el tiempo de la verdad, aunque esa verdad destruya todo lo que conocemos. Vivo en una casa que una vez estuvo llena de risas, pero hoy lo único que se oye es el ruido del viento que sopla por las ventanas. Me siento en mi silla mecedora y veo las fotos viejas, los recuerdos de una vida que pudo haber sido, y la culpa me consume. La culpa de no haber visto las señales, de no haber protegido a mi hija del lobo con piel de oveja. Y esa culpa es mi motivación, es lo que me da fuerzas para levantarme cada día y planear, paso a paso, mi venganza. Creen que soy una viejita inofensiva, pero pronto verán que un corazón roto es más peligroso que cualquier espada. Mi nombre es Amalia Vargas, pero para la mayoría aquí en Cholula, soy solo Doña Amalia, la abuela que nunca sonríe de verdad, la mujer que siempre anda de negro, un luto que parece no tener fin. Por fuera, puedo parecer pequeña y frágil. Los años me han encogido un poco, y las arrugas en mi piel son como mapas de una vida llena de pérdidas. Pero por dentro, soy de acero. Un acero forjado en el fuego del dolor y la decepción. Mis ojos, sí, están cansados, pero no son ciegos. Vieron lo que la mayoría no quiso ver, y es por eso que todavía brillan con una llama. Un fuego que, si no se controla, puede consumirlo todo. Me siento en mi silla mecedora en el portal, desde donde puedo ver la entrada de la iglesia, y observo la vida pasar, la misma vida que fingía vivir. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, todavía son fuertes. Ya cargaron canastos llenos de fruta, arrullaron a bebés, tejieron mantas de lana, pero ahora se están preparando para sostener la verdad. Son la prueba viva de que el tiempo pasa para todos, pero mi alma, ¡ay! Esa no envejeció. Se quedó parada en el tiempo, el día que descubrí la verdad sobre mi hija, y es esa alma la que me mueve ahora. Mi vida siempre fue una rutina. Me despierto antes de que salga el sol, preparo el café, arreglo la casa, cuido de Isabela. Soy la abuela amorosa, la matriarca silenciosa que todos admiran. Pero es todo una farsa. Es como usar una máscara todos los días para no asustar a los demás con tu verdadera cara. Y mi cara, la verdadera, es la de una mujer rota por dentro, que vivió una vida entera de apariencias para al final darse cuenta de que lo único que importaba era la verdad, y me fue negada. Y esa negación me transformó en quien soy hoy, una sombra en busca de justicia. Mi cabello, antes negro como la noche, ahora es una mezcla de canas y grises, como la neblina que se forma en las montañas que rodean Cholula. Me recuerda el paso del tiempo, el tiempo que perdí. Waikatakana is un recordatorio de mi falla en proteger a mi hija. Me visto con ropa oscura no por convención, sino porque el negro es el color de mi alma, el color del luto que nunca pude quitarme. Es el color de la venganza que se esconde en cada pliegue de mi ser, esperando el momento justo para manifestarse. Y ese momento, lo siento, está llegando. Soy la guardiana de la familia Vargas, a la que todos buscan cuando necesitan un consejo. Me ven como una fortaleza, pero no imaginan que esa fortaleza fue construida sobre una mentira. Y mi mayor miedo es que esa mentira salga a la luz y destruya la vida de Isabela, mi única alegría. Ella es mi motivación, la razón por la que no me rendí. Ella es lo único bueno que me quedó de mi hija Rosanne, y es por ella que necesito ser fuerte, no solo para vengarme, sino para garantizar que no sufra la misma injusticia. Recuerdo lo feliz que era, cómo mi casa estaba llena de risas, cómo mi hija me llenaba de orgullo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Hoy me miro al espejo, no reconozco a la mujer que veo. Veo solo un fantasma, una sombra de quien fui. Y esa sombra, lo sé, es peligrosa. La mueve un odio silencioso, un odio que creció y se convirtió en un propósito de exponer la verdad, no solo para vengarme,
sino para limpiar el nombre de mi hija, para que pueda descansar en paz. Fui criada para ser una mujer sumisa, a aceptar las órdenes de los hombres, a bajar la cabeza y a mantener la casa en orden. Pero el dolor me enseñó a ser different. El dolor me mostró que la sumisión es la muerte lenta del alma, y mi alma, a pesar de herida, todavía está viva y está sedienta de justicia. Mi vulnerabilidad es mi edad, la fragilidad de mi cuerpo, pero mi fuerza es mi mente, afilada como un cuchillo, y mi paciencia, que cultivé por décadas, esperando el momento justo de actuar. Y ahora, el momento está cerca. Mis motivaciones son sencillas y profundas. Quiero justicia para Rosa. Quiero que el mundo sepa lo que le hicieron a mi hija, y quiero proteger a Isabela. No puedo permitir que ella viva la misma mentira que yo viví. Quiero que sepa la verdad, que entienda que la fe de un hombre no es lo mismo que la fe en Dios. Quiero que sea libre, que no cargue el peso de la vergüenza que mi familia cargó por tanto tiempo. Y para eso, necesito actuar. Necesito mostrar que incluso una abuela frágil puede ser la más fuerte de las guerreras. Siempre me vieron como la mujer que lo sabía todo, la que guardaba los secretos de todos, la que oía las confesiones de la comunidad, pero mis secretos los guardé para mí. Y ahora veo que el silencio es la verdadera traición. Traicioné a mi hija por no haber actuado antes, y ahora necesito hacer las paces con ella. Necesito mostrar que el amor de una madre de una abuela es más fuerte que cualquier miedo o vergüenza. Necesito ser la voz que mi hija no tuvo, y es por eso que estoy aquí, lista para contar nuestra historia. Mi alma, lo siento, está en una disputa. Dion, vieja Amalia, la que quiere paz, la que quiere olvidar. Del otro, la nueva Amalia, la que quiere venganza, la que quiere que la verdad sea expuesta, no importa el costo. Y sé que la vieja Amalia está perdiendo la pelea. La nueva, llena de furia y rencor, está ganando terreno. Y no voy a resistirme, voy a dejar que esta nueva Amalia tome las riendas de mi vida, porque la paz que busco solo se puede encontrar después de que se haga justicia. Y yo haré justicia. Mi mayo era deseo, lo que mi hace. Levantarme de la cama todas las mañanas es la imagen de Rosa sonriendo, y cada día que pasa, esa imagen se vuelve más fuerte, más real. Es como si ella me estuviera guiando, dándome la fuerza para seguir. Recuerdo su risa, su alegría, su pureza, y esa memoria es mi arma más poderosa. Es lo que me impulsa hacia adelante, hacia el camino de la venganza. Y no voy a parar, no voy a descansar, hasta que se haga justicia. La memoria de Rosa es mi luz, mi guía, y no le voy a fallar de nuevo. Soy Amalia, la abuela silenciosa de Cholula, la abuela que por años guardó un secreto que la consumió por dentro, pero el silencio se acabó. A partir de hoy, mi voz será el eco del grito de mi hija. Mi venganza será la única manera de redimirme, y que Dios tenga piedad de todos los que se pongan en mi camino, porque yo no la tendré. Mi fe, que por tanto tiempo estuvo en la iglesia, ahora es en mí misma, en mi fuerza, en mi determinación. Y no voy a descansar hasta que la verdad sea revelada. La vida en Cholula, para quien mira de afuera, es un cuento de hadas. El sol siempre brilla, las fiestas religiosas son las más bonitas, y la fe, dicen, mueve montañas. Pero lo que la mayoría no sabe es que por debajo de toda esa belleza existe un pantano de secretos. Mi problema central, lo que me consume por dentro y me hace ser esta mujer amargada que soy hoy, no es solo la pérdida de mi hija. Es la forma en que la perdí. Fue la traición, la hipocresía, la maldad pura que se esconde detrás de una sotanán y la complicidad de todos. El problema es que mi hija, mi Dulce Rosa, no murió de una enfermedad o en un accidente. Sí, oíste bien, han vendida, y lo peor, vendida por mi propia madre, la abuela de Rosa, han vendida a un hombre de Dios, el padre Miguel, a cambio de dinero para la familia y una posición de prestigio en la comunidad. Mi madre, en quien debería haber confiado, prefirió la imagen de la familia en lugar de la honra de su nieta. Ella cayó a mi hija. Y yo, como la tonta que era, también me callé. Cerré los ojos a lo que pasaba delante de mis narices.
porque era más fácil creer que todo estaba bien. La vergüenza era mayor que el dolor y el miedo a ser juzgados nos paralizó. Y ese silencio, esa cobardía, es lo que me tortura todos los días en el Padre Miguel, el hombre que predicaba sobre amor y caridad en el altar, el hombre que todos reverenciaban, que todos consideraban un santo, pero yo, Amalia, vi su verdadera cara. Y esa cara no era la de un hombre de Dios, sino la de un monstruo. Usó su posición, su autoridad, para abusar de mi hija, para aprovecharse de su inocencia. La mantuvo en silencio con la amenaza de que, si ella contaba la verdad, la familia sería deshonrada, y su alma sería condenada. Y mi hija, con el corazón puro que tenía, le creyó. Vivió un infierno en vida, y yo, su madre, no hice nada. El problema es que solo descubrí la verdad demasiado tarde. Encontré su diario. Después de que ella se fue, estaba arreglando sus cosas, tratando de encontrar un pedazo de rosa para guardar, cuando me topé con el diario que mantenía escondido de todos. Y allí, en esas páginas, estaba su infierno, estaba la verdad. Cada detalle, cada dolor, cada lágrima, todo estaba escrito. Y cuando lo leí, el mundo que conocía se derrumbó. Mi fe, mi creencia, mi vida, todo se volvió una farsa. Y el dolor, que pensaba que era grande, se convirtió en un monstruo que me consume por completo. El descubrimiento fue como ser alcanzada por un rayo. Lloré, grité, pero mi madre, cuando la confronté, solo me miró con los ojos vacíos. Era por el bien de la familia, dijo. Así es la vida, Amalia. ¿Qué es una niña contra nuestro honor? Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta de que mi madre, mi propia sangre, era tan culpable como el padre. La traición, que antes era solo una sospecha, se volvió una certeza. Mi familia, que tanto amé y defendí, era la verdadera enemiga. Mi problema, que antes era un dolor interno, se convirtió en un conflicto con todos los que me rodean. El diario se convirtió en mi Biblia. Lo leo todas las noches antes de dormir. Y con cada página, mi odio y mi sed de venganza crecen. Ya no puedo ver la iglesia sin sentir asco. No puedo oír la campana sonar sin sentir el dolor de Rosa. La hipocresía de Cholula me asfixia. El problema es que el Padre Miguel sigue siendo un hombre respetado, y mi familia sigue siendo una familia de prestigio. Nadie imagina lo que se esconde detrás de las paredes de la parroquia. Nadie imagina que mi hija, que era tan pura, fue usada y tirada como un juguete viejo. Y yo, Amalia, ya no puedo vivir con esa mentira. El conflicto ahora es como una guerra dentro de mí. De un lado, la abuela que quiere paz, que quiere proteger a Isabela del mal. Del otro, la madre que quiere venganza, que quiere que el mundo sepa lo que le hicieron a su hija. Y lo peor, mi propia madre se opone a mí. Me acusa de querer arruinar a la familia, de traer la vergüenza a nuestro nombre. Me dice que debo olvidar, que el pasado es pasado. Pero ¿cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar el dolor de mi hija? ¿Cómo puedo olvidar al monstruo que le quitó la alegría? Mi alma, antes quieta, ahora grita por justicia. Sé que mi venganza es arriesgada. Sé que puedo perderlo todo. Puedo perder a mi nieta, a mi familia, mi posición en la comunidad. Pero ¿qué tengo que perder? Ya perdí a mi hija ya. Perdí mi paz. Y no voy a perder mi honra. El problema es que no puedo hacer esto sola. Soy solo una viejita frágil. Y el Padre Miguel es un hombre de poder e influencia. Tiene a la iglesia, a la comunidad y a mi propia familia de su lado. Estoy sola, luchando contra un gigante. Pero soy la madre de Rosa. Y el amor de una madre, lo sé, es la fuerza más poderosa que existe. El dolor de mi hija, que está en cada página del diario, es mi motivación. Es lo que me da la fuerza para seguir. No voy a dejar que el crimen del Padre Miguel sea olvidado. No voy a dejar que siga viviendo su vida de mentiras. Y no voy a dejar que mi madre se salve de su complicidad. La venganza para mí no es solo sobre castigar a los culpables. Es sobre darle a mi hija la dignidad que le fue arrebatada. Es sobre limpiar su nombre para que pueda descansar en paz. Y es sobre proteger a Isabela, para que nunca tenga que pasar por lo que pasó mi hija. El problema, al final de cuentas, no es solo lo que pasó. El problema es el silencio. Es la cultura del silencio la que nos destruye. Aprendemos a callarnos, a no cuestionar,
a aceptar, aprendemos que la vergüenza es peor que el dolor, y es por eso que tantas mujeres sufren en silencio. Pero yo, Amalia, ya no voy a callarme. Mi voz, que por tanto tiempo fue callada, ahora va a gritar. Y mi grito, espero, será oído por todos. Será oído por Cholula, por mi familia y principalmente por mi hija, donde quiera que esté. Cada día que pasa, siento que mi vida está en un precipicio. De un lado, la paz de una mentira. Del otro, caos de una verdad. Y sé que el caos es la única manera de encontrar la paz. Mi problema es que no sé cómo empezar. ¿Cómo puede una viejita frágil luchar contra un hombre de poder? ¿Cómo puedo exponer la verdad sin destruir a mi familia? No tengo todas las respuestas, pero tengo el diario. El diario de mi hija es mi arma y voy a usarlo para luchar. Voy a luchar por Rosa, por Isabela y por todas las mujeres que fueron silenciadas. Mi vida, que parecía ser una línea recta de devoción y tradición, ahora se ha convertido en un laberinto de secretos y traiciones. Y yo estoy en el centro de él. Mi problema es que para salir, necesito quemar todos los puentes. Necesito exponer la verdad, aunque esa verdad me consuma por completo. Necesito ser la abuela que debía haber sido, la madre que debía haber sido. Necesito ser la voz que mi hija no tuvo. Y para eso, necesito ser fuerte. Necesito ser Amalia, la abuela que se cansó de ser la sombra y decidió ser la luz, aunque esa luz sea la de una joven. Con el diario de Rosa en mis manos, me sentí como si hubiera recibido un mapa para la venganza, pero, en lugar de un tesoro, apuntaba a un abismo de dolor y mentiras. Mi primera tarea era entender la profundidad de la podredumbre que se había extendido por Cholula. Sabía que el padre Miguel no actuó solo. Un secreto de este tamaño, una traición de estas, necesita cómplices. Y yo, con la paciencia que la vida me enseñó, empecé a observar, a escuchar los susurros, a juntar las piezas. Cada misa que el padre Miguel celebraba era una oportunidad para yo observar los rostros en la congregación, tratando de encontrar en ellos la marca de la complicidad, del miedo o de la vergüenza. La iglesia, que antes era mi refugio, se convirtió en mi campo de batalla. Empecé con pequeñas acciones, cosas que parecían inofensivas. En mis conversaciones con las vecinas, empecé a plantar semillas de duda sobre la rectitud del padre Miguel. Hablaba de la vida de Rosa, su pureza, y lo triste que era que una niña tan buena se hubiera perdido. Las mujeres, que por tanto tiempo me vieron como la abuela quieta y devota, me miraban con curiosidad. No las acusaba directamente, solo preguntaba, con una voz llena de inocencia, si alguna vez habían notado algo extraño en el comportamiento del padre. Las semillas plantadas empezaron a germinar, y los chismes, antes sobre el clima o los precios en el mercado, empezaron a centrarse en Miguel. Y yo, Amalia, observaba todo, sentada en mi portal, tejiendo mi telaraña. El primer gran desafío vino cuando decidí que necesitaba exponer la complicidad de mi propia madre. La abuela de Rosa, Anella, siempre fue una mujer de gran influencia en la comunidad, y su aprobación para el matrimonio de mi hija con un hombre rico era lo único que le importaba. La confronté de nuevo, no con enojo, sino con una calma que la asustó. Le mostré el diario de Rosa, la caligrafía de mi hija, las lágrimas que mancharon el papel. ¿Negó? Claro, dijo que eran fantasías de una niña enferma, pero yo sabía que estaba mintiendo. Sus ojos, que siempre fueron tan fríos, ahora estaban llenos de pánico. A partir de ese momento, supe que mi venganza no era solo sobre el padre, era sobre mi propia familia, sobre la podredumbre que creció en nuestro propio jardín. Mi nieta, Isabela, que es la razón de todo esto, empezó a notar mi cambio. Me preguntó por qué estaba tan extraña, por qué ya no iba a misa, por qué pasaba tanto tiempo sentada en silencio, y con cada pregunta de ella sentía un punzante en el pecho. El dilema era real. ¿Cómo podría revelar la verdad sin destruir la fe de mi nieta? ¿Cómo podría mostrarle que el hombre que ella tanto admiraba era un monstruo? No tenía respuestas, pero sabía que el silencio era la peor de las opciones. Cada vez que Isabela hablaba de la bondad del padre, me sentía más culpable, más furiosa, y supe que mi venganza para ser completa tenía que ser para ella también, para que supiera que la verdad, aunque dolorosa, es siempre la mejor opción.
El conflicto interno me consumía. No quería lastimar a Isabela, pero mi amor por Rosa me impulsaba a actuar. Mi venganza, que empezó como un plan, se convirtió en una necesidad, una obsesión. Empecé a usar el conocimiento que tenía del pueblo, de los secretos de las familias, para exponer las hipocresías. Empecé a esparcir rumores sobre las transacciones financieras del padre Miguel, sobre cómo usaba el dinero de la iglesia para beneficio propio. Mi venganza no era sobre violencia, era sobre la verdad. Era sobre usar la propia arma de ellos, el chisme, la especulación, para destruirlos. Y yo, la vieja abuela quieta, me convertí en la reina del juego. Mi madre, la abuela de Rosa, intentó detenerme. Me dijo que estaba arruinando a la familia, que estaba trayendo vergüenza a nuestro nombre. Me suplicó que olvidara, que siguiera adelante. Pero, ¿cómo podría? El diario de Rosa, con cada palabra escrita, era mi recordatorio constante de que no podía. Mi venganza no era por odio, era por amor. Mi amor por mi hija era mi fuerza, y mi amor por mi nieta era mi brújula. No me estaba vengando para sentirme mejor, sino para que la memoria de Rosa fuera honrada. Estaba haciendo lo correcto. Y mi madre, que por tanto tiempo se escondió detrás de su religiosidad, ahora era confrontada con su propia cobardía. Cada día que pasaba, el padre Miguel parecía más nervioso. Me miraba en misa con desconfianza, como si supiera que yo estaba detrás de los susurros que se esparcían. Porch intentó intimidarme. Me mandó a uno de sus esbirros a amenazarme, pero no me intimidé. Lo encaré, con la misma calma que me guió por toda mi vida, y le dije que no le tenía miedo. Q, la verdad, al final de cuentas siempre encuentra su camino. La tensión entre nosotros creció cada día. El juego de ajedrez estaba en marcha, y yo, Amalia, estaba jugando con la vida, no con piezas de madera. El desarrollo del conflicto me hizo cuestionar mi propia fe. Me preguntaba si Dios realmente existía, o si solo era una invención para que hombres como el padre Miguel pudieran abusar de su autoridad. Me sentía perdida, sola, pero el diario de Rosa era mi ancla. Me recordaba la inocencia de mi hija, su dolor, y me daba la fuerza para seguir. Ya no estaba luchando solo por mí, sino por todas las mujeres que fueron silenciadas por hombres de poder. Me convertí en la voz de todas ellas, y ya no iba a callarme. Mi corazón, que antes estaba lleno de dolor, ahora estaba lleno de propósito. Why? Sabía que no iba a parar hasta que se hiciera justicia. Mi venganza, al final de cuentas, era un acto de amor. Un amor que me hizo ir en contra de mi propia familia, en contra de mi propia fe. Un amor que me hizo cuestionar todo lo que sabía. Pero el amor de una madre, lo sabía, era la fuerza más poderosa que existía. Y yo, Amalia, estaba lista para usarlo, para proteger a Isabela, para honrar a Rosal y para mostrarle a Cholula que la verdad, por más dolorosa que sea, es lo único que nos libera. El juego estaba en marcha, y yo, la vieja abuela, estaba a punto de dar el jaque mate. El diario de Rosa era la prueba que necesitaba, pero sabía que no era suficiente. El padre Miguel era astuto y lo negaría todo. Diría que era una invención, una locura de una viejita amargada. Necesitaba más, necesitaba testigos, personas que pudieran confirmar mi historia, y fue ahí que empecé a investigar a los otros involucrados, aquellos que, de una forma u otra, ayudaron al padre a esconder sus crímenes. Y mi sorpresa fue descubrir que la lista era larga e incluía personas que consideraba amigas. El círculo de traición era más grande de lo que pensaba. Empecé a encontrarme con esas personas una por una y las confrontaba con la verdad, con los detalles del diario. La reacción de ellas era siempre la misma: negación, miedo y el intento de callarme, pero no me callaba. Las amenazaba, decía que si no me ayudaban a exponer al padre, revelaría sus secretos también. Y mi amenaza era real. Mi venganza, que empezó con la justicia para mi hija, se convirtió en una venganza por todo el pueblo. Me convertí en la justiciera de Cholula y no iba a parar. El conflicto se intensificó cuando mi madre, en su intento de detenerme, intentó aislarme. Esparció rumores de que estaba loca, que sufría de demencia, que inventaba historias. La comunidad, que ya estaba desconfiada,
Empezó a mirarme con lástima, pero no me importó. La opinión de ellos no importaba. Lo que importaba era la verdad. ¿Y yo? Iba a exponerla. Mi madre, en su cobardía, se volvió mi enemiga y sabía que necesitaba enfrentarla, así como necesitaba enfrentar al padre. El desarrollo del conflicto me hizo más fuerte. Con cada obstáculo, me volvía más determinada, más enfocada. Con cada intento de callarme, mi voz se volvía más alta. Ya no era la vieja quieta y resignada. Era Amalia, la abuela que se cansó de ser la víctima y decidió ser la guerrera. Estaba luchando por Rosa, por Isabela, por todas las mujeres que fueron silenciadas y no iba a parar. Mi venganza no era solo mía. Era la venganza de todas nosotras, y iba a garantizar que la voz de mi hija fuera oída. Me convertí en una detective, una estratega. Pasaba las noches estudiando el diario de Rosa, buscando pistas, atando cabos, y con cada nuevo descubrimiento, mi rabia y mi determinación crecían. El padre Miguel, que antes parecía un gigante invencible, ahora parecía un monstruo con pies de barro. Y yo, Amalia, estaba lista para derribarlo. Lista para exponer su hipocresía, su crueldad y su cobardía. Y sabía que mi plan, que parecía tan imposible, estaba a punto de hacerse realidad. El conflicto me cambió. Ya no era la misma mujer que lloraba en silencio, era la mujer que luchaba en silencio. Me convertí en la sombra que observaba, que oía, que planeaba. Y sabía que mi plan, que había mantenido en secreto por tanto tiempo, estaba a punto de estallar. Mi venganza era como una bomba de tiempo, y yo, Amalia, era quien tenía el control, y estaba lista para hacerla explotar, para que la verdad, finalmente, saliera a la luz. Mi corazón, que antes estaba lleno de dolor, ahora estaba lleno de valor, y sabía que no iba a fallar. El punto de inflexión llegó en una tarde bochornosa Chipicao de Cholula. El aire estaba pesado, no solo por el calor, sino por la tensión que venía creciendo en el pueblo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Mi nieta Isabela se estaba acercando a la edad en que Rosa fue vendida, y el padre Miguel, con su labia de víbora, estaba cada día más cerca de ella. La elogiaba en misa, la invitaba a conversaciones en la sacristía, y yo, Amalia, sentía un pavor helado consumiéndome. El tiempo de planear se había acabado. Era hora de actuar, de enfrentar al monstruo de frente. Mi venganza, que por tanto tiempo fue un susurro, estaba a punto de convertirse en un grito, y ese grito, lo sabía, resonaría por todo el pueblo. Me preparé para la confrontación con la misma calma que me guió por toda mi vida. Me puse mi mejor vestido negro, el que usaba para las ocasiones más solemnes, y agarré el diario de Rosa. En las páginas, manchadas con las lágrimas de mi hija, eran mi escudo, eran mi prueba, mi voz. Caminé hasta la iglesia con el corazón latiendo fuerte en el pecho, pero la mente fría y determinada. Ya no era la abuela frágil y asustada. Era Amalia, la madre que estaba a punto de luchar por la honra de su hija Ain, y no tenía miedo. El miedo que sentí por años ahora era odio, un odio que me daba fuerzas para seguir. Encontré al padre Miguel en la sacristía, su refugio, el lugar donde se sentía seguro. Estaba contando el dinero de las limosnas, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, la sonrisa de un hombre que se creía por encima de todos, que se creía intocable. Lo encaré, y él, al verme, perdió la sonrisa. Sus ojos, que antes estaban llenos de benevolencia, ahora estaban llenos de desconfianza. Me preguntó qué quería, con una voz fría y cortante. Y yo, Amalia, con mi voz firme y clara, le dije que quería la verdad, que quería justicia para mi hija, Rosa Ann, y que tenía en mis manos la prueba de sus crímenes. Puse el diario de Rosa encima de la mesa delante de él, y el pánico en sus ojos fue mi confirmación. Intentó agarrarlo, pero se lo impedí. Le dije que lo había leído todo, que sabía todos sus secretos. No solo el de Rosa Ann, le dije que sabía de su complicidad con mi madre, con los otros miembros de la iglesia, con la comunidad. Le dije que lo sabía todo, y que ya no iba a callarme. El padre, antes tan arrogante, ahora estaba pálido, con las manos temblando. Y yo, Amalia, sentí un placer sombrío al ver su miedo. El miedo de un hombre que se creía Dios, pero que era solo un cobarde. El momento crucial, el punto de inflexión,
fue cuando me amenazó. Dijo que si revelaba la verdad, sería excomulgada, que mi familia sería deshonrada, que Isabela me odiaría. Intentó intimidarme, hacerme retroceder, pero no retrocedí. Lo encaré con mi voz llena de odio y rencor, y le dije que él ya me había quitado todo, que ya me había quitado a mi hija, mi paz, mi fe, y que ya no tenía nada que perder. Le dije que estaba lista para luchar, para gritar, para exponer la verdad, aunque eso me costara la vida. La tensión en la sacristía era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. El padre Miguel, con su cara roja de rabia y miedo, me insultó, me llamó loca, y yo, Amalia, me mantuve en calma. La calma de quien ya lo perdió todo y no tiene nada más. Le dije que no era un hombre de Dios, sino un demonio disfrazado, y que su tiempo de mentiras se había acabado. Le dije que mi venganza no era por odio, sino por justicia, y que la justicia, lo sabía, siempre encuentra su camino. La confrontación con el padre Miguel me dio la fuerza que necesitaba para seguir. Su reacción, su miedo, su intento de intimidarme, fue mi confirmación. No estaba loca, no estaba inventando. El dolor de mi hija, que estaba en cada página del diario, era real. Y el monstruo que lo causó estaba delante de mí, temblando de miedo. Y yo, Amalia, sabía que el juego estaba a punto de cambiar. Sabía que mi venganza, que por tanto tiempo fue un plan, estaba a punto de convertirse en una realidad. Mi venganza, que empezó con la justicia para mi hija, se convirtió en la venganza de todas las mujeres que fueron silenciadas por el poder de la Iglesia. Y yo, Amalia, me convertí en su voz. Salí de la sacristía con la cabeza en alto, con el diario de Rosa en mis manos y sabía que mi lucha no había acabado, pero que había ganado la primera batalla. Había enfrentado al monstruo y él por primera vez me había visto como una guerrera y no como una viejita frágil. La justicia, al final de cuentas, no llegó con la misma rapidez de mi dolor. El padre Miguel, con su reputación de años, no sería derribado en una sola tarde. La comunidad, que por tanto tiempo lo reverenció, dudó en creerme a la vieja Amalia. Algunos me miraron con lástima, otros con desconfianza, y mi propia madre, en su cobardía, esparció la mentira de que estaba loca. Pero la semilla de la duda había sido plantada, y con cada susurro, con cada mirada desconfiada, sabía que mi venganza estaba dando fruto. Continué esparciendo la verdad, mostrando el diario de Rosa, confrontando a los cómplices. Poco a poco, la fachada de santidad del padre empezó a desmoronarse. Su caída no fue un evento único, sino un proceso doloroso y lento. Las denuncias de otros miembros de la Iglesia, de otras madres que, al igual que yo, perdieron a sus hijas a manos del padre Miguel, empezaron a surgir. El valor de una se convirtió en el valor de todas. El diario de Rosa, que antes era solo una prueba, se convirtió en la voz de todas las víctimas. El pueblo, que por tanto tiempo se escondió detrás de una fachada de fe, ahora era confrontado con su propia hipocresía. Y el padre Miguel, que antes era el hombre más poderoso de Cholula, ahora era un paria, un monstruo, un criminal. El padre Miguel fue excomulgado, expulsado de la iglesia. Su sotana, su escudo le fue quitado. Fue confrontado por sus crímenes, no solo los de Rosa, sino los de todas las otras víctimas. Su reputation, que construyó con tanto cuidado, fue destruida. Y su vida, que vivió en la mentira, ahora era una vida de vergüenza y soledad. La justicia, lo sabía, no era sobre verlo preso, sino sobre ver la verdad expuesta, sobre ver su vida desmoronarse, así como la mía se desmoronó. Y yo, Amalia, sentí un alivio, una paz que no sentía hace décadas. Mi madre, la abuela de Rosa, fue confrontada por su propia complicidad. Ella, que por tanto tiempo se escondió detrás de la religión y el estatus social, ahora era vista como la traidora, la mujer que vendió a su propia nieta. Su posición en la comunidad fue destruida, y su vida, que dedicó a la imagen de la familia, ahora era una vida de vergüenza y remordimiento. Me suplicó perdón, pero no la perdoné. El perdón, lo sabía, no era mío para dar. Era de Rosa ni yo, Amalia, no tenía el derecho de perdonar lo que ella sufrió. La conclusión de la historia fue en un día de sol,
Un día que irónicamente me recordó el día en que Rosa nació. Llevé a Isabela conmigo y fuimos juntas a visitar la tumba de Rosa, mi nieta, que ahora sabe toda la verdad. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con los ojos llenos de comprensión. Le di el diario de Rosa y le dije que la verdad, por más dolorosa que sea, es lo único que nos libera. YQ Su, abuela, su mamá, era una heroína. Isabela, que antes veía la fe solo en la iglesia, ahora veía la fe en mí, en mi fuerza, en mi determinación. El abrazo de ella, el abrazo de mi nieta, fue mi mayor premio. Fue el abrazo que nunca pude darle a Rosa. Fue el abrazo que selló el fin de un ciclo de dolor y el inicio de una nueva fase de curación. Mi venganza no fue solo para Rosa, sino para Isabela también, para que creciera en un mundo de verdad y no de mentiras, y para que supiera que la fuerza de una mujer, de una abuela, es más poderosa que cualquier sotana o cualquier poder. Mi travesía, que empezó con el dolor, terminó con la paz de saber que la verdad finalmente había sido revelada. Mi vida, que parecía ser una línea recta de devoción y tradición, ahora era una línea de superación y redención. Me convertí en la abuela que debía haber sido, la madre que debía haber sido, y mi voz, que por tanto tiempo fue callada, ahora era la voz de todas las mujeres que fueron silenciadas. Ya no era la sombra, era la luz de la verdad que iluminó la oscuridad de Cholula. Y sabía que mi historia, la historia de la venganza de la abuela, sería contada por generaciones. Mi travesía, que empezó con el dolor, terminó con la paz de saber que la verdad finalmente había sido revelada. A partir de ahora, mi vida en Cholula es diferente. Todavía me visto de negro, pero ya no es un luto. Es el color de mi fuerza, de mi determinación. La gente todavía me mira, pero no con lástima o desconfianza. Me miran con respeto, con admiración. Me convertí en la guardiana de la verdad, la abuela que se levantó contra el poder y la injusticia. Y mi historia, lo sé, es la historia de todas las mujeres que se cansaron de ser víctimas y decidieron ser heroínas. Mi vida, que parecía haber acabado con la pérdida de Rosa, ahora empezó. Mi corazón, que por tanto tiempo estuvo lleno de odio y rencor, ahora está lleno de amor y esperanza. El amor por mi nieta, Isabela, que ahora sabe la verdad y puede crecer libre. La esperanza de que mi historia, la historia de Rosa, sirva de lección para otras mujeres, para que nunca se callen, para que nunca acepten la injusticia. Mi venganza, que parecía ser el fin, fue, en realidad, el comienzo de una nueva vida, de una nueva Amalia, y estoy lista para vivirla. La historia de Cholula, que por tanto tiempo fue una historia de fe y devoción, ahora es una historia de valor y redención. La historia de una abuela que se cansó de ser la sombra y decidió ser la luz. La historia de una madre que luchó por la honra de su hija. La historia de Amalia Vargas, la abuela que se convirtió en una leyenda. Y sé que mi historia, nuestra historia, será contada por generaciones. Y yo, Amalia, me siento en paz. La paz de saber que la verdad, finalmente, había sido revelada. Mi travesía, que empezó con el dolor, terminó con la paz de saber que la verdad, finalmente, había sido revelada. Y yo, Amalia, me siento lista. Para lo que venga, ya no soy la vieja frágil, soy la abuela guerrera, la madre que luchó por su hija, la mujer que se levantó contra la injusticia. Y yo, Amalia, me siento en paz. La paz de saber que la verdad, finalmente, había sido revelada. Y sé que mi hija Rosa me está mirando desde arriba, con una sonrisa de orgullo. Y eso, para mí, es el mayor premio de todos. ¡Órale!